Buenos días, Dios te bendiga. Bueno, hoy seguimos con nuestro devocional. Estamos hablando del Evangelio de Mateo y hablando justamente del tema de la tentación que Satanás quiso hacer al Señor Jesucristo. Y quiero contarles algo. Satanás es experto en tomar lo que Dios ha dicho para cambiar su sentido o para alterar lo que Él dijo. Quiero mostrarles un ejemplo que está en Génesis 2, 16, 17. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Cuál fue la orden del Señor? Puedes comer de cualquier árbol del huerto, excepto uno, del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál era la consecuencia de desobedecer su orden? La escritura dice que si comía ese fruto, sin duda morirían. Pero miremos la estrategia de Satanás desde el Génesis, desde la primera pareja que estuvo en el huerto. Dice Génesis 3, 1 al 5. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Puedes ver aquí su estrategia de tentación? Descubrámosla juntos. Mira lo que hizo. Cambió las palabras que Dios dijo. Porque lo primero que le dice Satanás a Eva es con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún fruto del árbol, de ningún fruto. Y eso no era lo que Dios había dicho. Y efectivamente Eva se da cuenta y le dice, no, Eva no cayó en ese engaño. Eva dijo, no, Dios nos dijo que sí podíamos comer, excepto de uno. Pero entonces viene el segundo ataque en la tentación. Le ofrece ser algo sin tener que contar con Dios. ¿Qué le ofreció? Él dice, Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios. Entonces le estaba ofreciendo algo por un medio injusto, ¿no? Desobedeciendo a Dios. Pero también en esa estrategia de tentación también le hace dudar de la honorabilidad de Dios. ¿No? Dios es malo, Dios es injusto. Porque mira lo que él dice. Respondió la serpiente a la mujer, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. ¿Qué tal esto, no? Tremendo. Y claro, ¿qué pasa con las consecuencias? ¿Qué había dicho Dios al respecto de si desobedecían? Dios dijo, el día que ustedes desobedezcan, ciertamente morirán. Pero Satanás dijo, no morirán. Qué mentiroso. Sabemos por el relato de Génesis que efectivamente la muerte entró a consecuencia de su desobediencia. Satanás es un mentiroso, es un engañador. Entonces, como estamos estudiando Mateo, quiero que con esta introducción miremos lo que dice Mateo 4 y vamos a la segunda tentación. Mateo 4, 5 al 6. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan, y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿A dónde llevó Satanás a Jesús? Lo llevó a la ciudad de Jerusalén y lo colocó en el templo, en el lugar más alto de ese lugar. ¿Y qué le dijo Satanás a Jesús estando en ese lugar? Si eres el Hijo de Dios,
retírate, pues las escrituras dicen. Tremendo, ¿te das cuenta de la estrategia de Satanás? Nuevamente, quiere torcer las escrituras, quiere torcer lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que le está diciendo? Como eres el Hijo de Dios, puedes hacer lo que sea. Dios siempre te va a respaldar. Como eres su hijo, puedes hacer lo que quieras sin tener en cuenta el carácter santo y justo de Dios. Y se lo dice estando desde ese lugar alto, para tentarlo a que tome una decisión después de estar allí. ¿Qué usó Satanás para tentar a Jesús? Como en la primera tentación Jesús le citó la palabra, dijo, bueno, yo también me sé la Biblia. Y entonces sacó la escritura y le recitó versos del Salmo 91. Pero ¿qué hace? Les cambió el sentido. Muchas veces somos tentados a hacer cosas que Dios no nos ha pedido que hagamos y queremos usar las promesas de Dios para que Él bendiga lo que hacemos. Imagínate que hay sicarios que antes de ir a matar van a la iglesia para que Dios bendiga su trabajo. Hay personas que hacen cosas ilegales y le piden a Dios que no sean descubiertos. Hay personas que se meten con personas casadas y le piden a Dios que bendiga su adulterio. Hay personas que se ponen en situaciones de riesgo y luego le piden a Dios que los rescate porque Él ha dicho que enviará a sus ángeles. Miren, solo podemos esperar que Dios nos guarde, que Dios nos proteja cuando hacemos lo que Él nos pide en la Escritura. Satanás está citando una porción del Salmo 91, pero qué cosa, ¿no? Se olvida de las condiciones de Dios. En el Salmo 91, que es el que Satanás usó, vemos que Dios pone condiciones. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. ¿Quiénes encontrarán sombra en el Todopoderoso? Los que se acogen al amparo de Dios. El versículo 9, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. ¿Cuál es la bendición? Que ningún mal nos conquistará. Pero ¿cuál es la condición? Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo. Versículo 14, por ejemplo, dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. La bendición es rescate y protección, pero ¿cuál es la condición? Amar a Dios y confiar en Dios. ¿Qué le respondió el Señor a Satanás ante esta tentación? Las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. No poner a prueba su carácter y poder es lo que el Señor nos pide, porque lo que sucederá cuando ponemos a prueba a Dios no será que Él nos ayude, sino que Él nos va a corregir e inclusive puede permitir que las consecuencias de nuestro error caigan sobre nosotros. La clave para no caer en este tipo de tentación es conocer algo muy importante. Las promesas de Dios, debemos conocerlas, pero debemos conocer el carácter justo y santo de quien da esas promesas. Jesús conocía la promesa del Salmo 91, pero conocía muy bien el carácter santo y justo de su Padre. Que Dios te bendiga en este día. Gracias.